Hey, back in this bitch part 2, and my ex said she love me, and I said, who is you? Ooh, damn, what you saying? Got hair on me like a nigga super saiyan. 49 peleas, 49 victorias, 0 derrotas, 43 knockouts. Ese es el récord que Rocky Marciano se llevó a la tumba. Y ese es el récord que nadie en la historia de los pesos pesados ha podido igualar. Suena perfecto, raza. Suena limpio. Suena como si el hombre hubiera caminado por el boxeo sin que nadie lo rozara. Pero eso es la mentira que el número esconde. Porque detrás de ese cero hay sangre, hay caídas, hay cortes que casi paran peleas. Hay noches donde el invicto estuvo colgando de un hilo tan delgado que cualquier cosa podía haberlo cortado. Lo que vas a ver aquí no es la versión de bronce del campeón. Es la versión real. Los 5 hombres que más cerca estuvieron de quitarle todo a Rocky Marciano, contados de menor a mayor peligro, de menos a más, hasta llegar al hombre que en una sola noche lo tiró, lo tuvo perdiendo y casi le escribe el fin de la historia antes de tiempo. Pero antes de meternos de lleno, hay que dejar algo claro desde el principio. Y lo voy a decir con honestidad, raza. Esta lista no es algo que Marciano haya escrito en una libreta, ni una confesión que haya soltado en una entrevista para que se la publicaran al día siguiente. No existe un documento oficial donde Rocky haya dicho literalmente, estos son los 5 boxeadores que más temí. Lo que sí existe, y está verificado con hechos, son las peleas, las caídas que sufrió, los cortes que le abrieron, las tarjetas que estuvieron apretadas, las noches donde su récord perfecto estuvo a un golpe de romperse. Y a partir de eso, de los datos reales, de los combates documentados, de las declaraciones que sí hizo en su momento y del contexto histórico que rodeó cada pelea, es de donde armamos esta conclusión. No es invento, no es mito, es lectura de los hechos. Hay una idea que mucha gente carga cuando escucha el nombre de Rocky Marciano, y es que fue grande porque fue perfecto. Como si 49-0 significara que nunca sudó, que nunca sangró, que nunca estuvo en un round donde la pelea se le iba de las manos. Y eso no es cierto. La grandeza de Marciano no viene de haber sido intocable. Viene de haber estado en situaciones donde un boxeador normal ya no regresa, y haber encontrado una salida de todos modos. Esta cuenta regresiva empieza en el puesto 5 y termina en el puesto 1. El 5 es el peso emocional más extraño que cualquier boxeador puede cargar. Tener que destruir al hombre que fue tu ídolo de infancia. El 4 es el susto temprano. El rival que casi le quita el récord antes de que Rocky tuviera siquiera un cinturón en la cintura. El 3 es un maestro viejo que no necesitaba ni fuerza ni juventud para encontrar el hueco y sentarlo. El 2 es el hombre más técnico que lo llevó al límite 2 veces, y la segunda le abrió la cara de una manera que la pelea pudo haberse parado por decisión médica. Y el 1 es el campeón que lo tiró en el primer round, lo tuvo perdiendo toda la noche y lo obligó a encontrar el golpe más importante de su vida cuando el reloj ya casi no tenía rounds. 5 hombres, 5 formas distintas de poner en peligro lo que Marciano construyó. Quédate hasta el final porque el número 1 cambia la forma en que se lee ese récord perfecto. Su nombre de nacimiento era Rocco Francis Marchegiano. Nació el 1 de septiembre de 1923 en Brockton, Massachusetts, hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos buscando lo que buscaba todo el mundo. Brockton no era una ciudad de glamour ni de luces grandes. Era una ciudad de trabajo duro, de fábricas, de gente que no tenía tiempo para hacerse el interesante. Y Marciano fue producto exacto de ese lugar. Cuando llegó al boxeo profesional, los reportes decían que no era el físico ideal para los pesos pesados. Medía menos que la mayoría de sus rivales, tenía los brazos cortos para la división y técnicamente, al lado de algunos boxeadores más refinados, podía parecer que estaba resolviendo el problema a golpes en lugar de conciencia. Pero eso era leerlo mal. Marciano tenía presión constante, pulmones que no se acababan, una pegada pesada que no avisaba antes de llegar, y una derecha que los cronistas de la época bautizaron como la Susie Q. Una derecha corta, de rotación rápida, que podía cambiar el resultado de una pelea en el tiempo que tarda en parpadear un ojo. La resistencia de Marciano también era algo distinto. No solo aguantaba golpes, los absorbía y seguía caminando hacia adelante como si el dolor fuera parte del combustible. Y eso enloquecía a los rivales porque la fórmula que funciona contra casi cualquier boxeador, hacerlo retroceder con castigo, contra Rocky simplemente no operaba de la misma manera. Pero hay que decirlo con honestidad, el récord perfecto no fue un paseo. Hubo cortes feos, hubo caídas, hubo rounds perdidos.
Hubo noches donde el hombre que supuestamente iba a dominar la división estaba ahí en el ring, con la cara abierta, buscando algo que todavía no encontraba. Y los hombres que lo pusieron en esas situaciones son exactamente de los que vamos a hablar. Para entender por qué Joe Louis aparece en esta lista, hay que entender primero lo que Joe Louis significaba, no como rival de ring sino como figura. El hombre era campeón mundial de los pesos pesados durante más de 11 años. Defendió el título 25 veces. 25. Eso no es una estadística fría, es una demostración de dominio tan larga que abarca una generación entera de boxeadores que intentaron quitarle el cinturón y ninguno pudo. Joe Louis, el Brown Bomber de Detroit, era el peso pesado de referencia antes de que Muhammad Ali existiera, antes de que nadie pudiera imaginarse que iba a venir alguien más grande. Era el ídolo, el símbolo. El hombre al que la gente iba a ver pelear con la sensación de que iban a ver algo que no se repetía fácilmente. Y Rocky Marciano lo admiraba, no como rival sino como aspiración. Antes de que Marciano imaginara que algún día llegaría al campeonato mundial, Joe Louis ya era el hombre que él miraba como el ejemplo de lo que podía ser un peso pesado. La pelea llegó el 26 de octubre de 1951. Y aquí hay que ser claros con lo que era Louis en ese momento. No estaba en su prime. Tenía 37 años para el boxeo, que es una edad muy distinta a 37 años en otros deportes. Había vuelto al ring por necesidad económica, porque el dinero que había ganado no alcanzaba para lo que le había costado vivir. Pero seguía siendo Joe Louis, seguía siendo el Brown Bomber. El nombre solo ya pesaba. Marciano entró a esa pelea con todo lo que tenía: presión, pegada, ritmo. Louis intentó usar el oficio acumulado durante años, moverse, medir, usar la jab para mantener distancia. Pero el tiempo que Louis había perdido no se recuperaba a fuerza de técnica. El cuerpo ya no respondía igual. Los pulmones ya no aguantaban el mismo ritmo. Y Marciano, que no perdonaba ese tipo de signos, fue apretando. El octavo round fue el final. La derecha de Marciano encontró a Louis con el balance comprometido, cerca de las sogas. El golpe no fue uno de esos uppercuts espectaculares que se ven en película. Fue una derecha que llegó con toda la rotación de Marciano detrás, seca, directa, sin aviso, y conectó en el lado de la cabeza de Louis con un sonido que el Madison Square Garden escuchó completo. Louis no cayó hacia adentro del ring, cayó hacia afuera entre las cuerdas con las piernas ya sin energía, y quedó ahí, parcialmente colgado de las sogas, con el cuerpo que ya no tenía nada más que dar esa noche. El referee paró la pelea, y Marciano ganó. Pero el estado de Marciano después de ese knockout no era el de un hombre celebrando. Según se recogió en los reportes de la época, Rocky estaba emocionalmente golpeado. Había noqueado al hombre que había admirado durante años, y eso no se procesa de la misma manera que un knockout sobre un rival sin nombre. Marciano había tenido que destruir algo que para él era sagrado, no por crueldad, sino porque el boxeo no tiene sección de sentimientos cuando el referee dice empieza. El peligro real de Louis para Marciano en ese momento no era solo físico, aunque Louis todavía tenía las manos para complicar una noche. El peligro era psicológico. El peso de pelear contra tu ídolo, de tener que ser despiadado con el hombre que te formó como fanático, que te hizo querer ser lo que eres, eso no se entrena. Y ese peso emocional es una forma muy real de peligro, porque puede paralizar a un boxeador en el momento donde más necesita ser frío. Louis se retiró definitivamente poco después de esa pelea. Marciano se recoge en varios testimonios. Nunca habló de esa noche con la misma ligereza que hablaba de otras peleas. Era una victoria que cargaba algo que el récord no puede medir. Pero si Joe Louis fue el fantasma emocional, Roland Lastarza fue algo distinto. El primer hombre que estuvo técnicamente cerca de robarle el invicto a Marciano en puntos, antes de que Rocky tuviera siquiera el cinturón mundial en sus manos. Roland Lastarza no era el nombre más famoso del box de esa era. No tenía el peso histórico de Joe Louis ni la leyenda de los hombres que van a venir después. Pero en 1950, cuando se metió al Madison Square Garden para pelear con Marciano, tenía algo que lo hacía peligroso de una manera muy concreta. Llegó con 37 victorias y 0 derrotas. Invicto, limpio, sin una sola mancha en el récord. Y se encontró con Marciano, que llegó con 25 victorias y tampoco una sola derrota. Dos hombres invictos. Uno de ellos iba a terminar la noche con la primera pérdida de su carrera. Así de simple. Lastarza era técnico. Boxeaba bien. Sabía moverse. Sabía cuándo entrar y cuándo no. Sabía que contra Marciano el error de quedarse quieto costaba caro. Era el tipo de rival que no te noquea de un solo golpe,
pero que te complica la noche completa con inteligencia, que te hace trabajar, que te hace gastar energía en rounds que no estabas esperando que fueran difíciles. La pelea del 24 de marzo de 1950 fue exactamente eso. 10 rounds apretados. Marciano presionó, La Estarza respondió. Hubo una caída de La Estarza en el cuarto round que le dio puntos a Marciano, pero también hubo una penalización a Rocky por golpe bajo en el octavo, lo que le devolvió algo de terreno al Bronx Express. Las tarjetas al final estuvieron muy juntas. Marciano ganó por decisión dividida, lo que significa que uno de los jueces tenía a La Estarza arriba. Uno de los jueces vio esa pelea y creyó que La Estarza había hecho suficiente para ganar. Eso es lo que significa una decisión dividida. Que la diferencia entre Rocky Marciano invicto y Rocky Marciano con su primera derrota fue la interpretación de un hombre sentado fuera del ring. Eso no es dominio. Eso es una noche muy cercana que pudo haberse ido para cualquier lado. Para Marciano, ese tipo de pelea deja una marca específica. No es el knockout que recibes, no es la sangre que corre, es la sensación de haber ganado y saber que el margen fue delgadísimo, que tu récord perfecto siguió vivo, pero por poco, que el siguiente no va a necesitar mucho más para llevarse la decisión. La revancha llegó el 24 de septiembre de 1953. Esta vez era diferente. Marciano ya era campeón mundial y el cinturón estaba en juego. La Estarza entró con más experiencia, con la memoria de haber estado cerca 3 años antes, con la convicción de que esta vez podía cerrar la diferencia. No fue así. Marciano entró con otra versión de sí mismo, más pesado en la presión, más certero en el trabajo al cuerpo. La Estarza aguantó, porque no era el tipo de hombre que se rompe fácil, pero el castigo fue acumulándose de una forma muy particular, en los brazos. Marciano trabajó los brazos de La Estarza con una consistencia clínica, usando golpes que en el primer impacto no parecen devastadores, pero que round tras round van dejando los brazos sin respuesta. Los brazos que usa un boxeador para bloquearte se convierten en el puente hacia la cara cuando ya no pueden subir con la misma velocidad. En el round 11, La Estarza ya no tenía defensa efectiva. El referee paró la pelea. TKO. Y el daño en los brazos de Roland. La Estarza fue tan severo que después de esa noche necesitó cirugía. La revelación del puesto 4 es esta. La Estarza representaba el miedo al rival que hace que el invicto parezca frágil sin que nadie lo voltee. No te noquea, no te abre la cara, no te humilla con un golpe espectacular. Te boxea, te lleva a las tarjetas, te pone en una posición donde el resultado lo decide alguien más. Y para un hombre que construyó su carrera sobre la contundencia y la presión, ese tipo de pelea es un recordatorio de que hay formas de perder que no necesitan sangre para hacerse reales. Pero si La Estarza estuvo cerca por puntos, el puesto 3 es diferente porque Archie Moore no solo puso a Marciano en peligro en las tarjetas, lo puso en la lona, y lo hizo con la precisión de un hombre que había visto todos los estilos, todos los errores y todos los ritmos durante más años de los que muchos boxeadores tardan en nacer y llegar al ring. Archie Moore era lo que pasa cuando alguien lleva suficiente tiempo en el boxeo como para entenderlo de una manera que ya no es instinto, sino algo más parecido a un lenguaje propio. Campeón mundial semipesado. Uno de los hombres con más knockouts registrados en la historia del boxeo profesional. Un número que a lo largo de su carrera llegó a ser materia de debate porque nadie estaba completamente seguro de cuántos eran en total. Y eso solo dice algo sobre la longitud y la profundidad de lo que este hombre hizo dentro de un ring. No era el boxeador más explosivo físicamente. No era el que más impresionaba en el calentamiento. Era el tipo que te miraba con una calma que no era tranquilidad, era lectura. El tipo que en los primeros rounds no estaba solo peleando, estaba archivando información. ¿Cuándo te mueves? ¿Cómo cargas el golpe? ¿Dónde dejas el espacio cuando entras? Y cuando tenía suficiente archivo, actuaba. Eso era Archie Moore. Y ese hombre se enfrentó a Rocky Marciano el 21 de septiembre de 1955 en el Yankee Stadium. Para contextualizar lo que esa pelea significaba, fue la última pelea profesional de Rocky Marciano. Rocky no lo sabía todavía esa noche, pero el ring del Yankee Stadium fue el último lugar donde peleó como profesional. Y el hombre que tuvo enfrente no vino a ser número. Moore llegó como desafío real. Marciano tenía el título mundial y Moore había pasado años pidiendo esa oportunidad, construyendo su caso, mostrando que era demasiado bueno para no recibir la pelea. Cuando llegó la noche, Moore entró al ring con toda la frialdad de un veterano que no llega con nervios sino con plan. El primer round fue tentativo, como suelen ser los primeros rounds cuando hay cerebro en ambos lados. Marciano buscando meter presión, Moore midiendo, esperando, dejando que el otro se acerque lo suficiente para leer el ritmo.
Y entonces llegó el segundo round. Moore encontró el momento exacto que había estado buscando. Marciano entró como era su costumbre, cargando hacia adelante, buscando meter la pelea al cuerpo a cuerpo donde su presión física podía ser más determinante. Moore leyó ese movimiento de entrada, y cuando Marciano ya estaba comprometido con el avance, cuando el peso del cuerpo ya estaba en esa dirección y no había forma de corregirlo en el aire, Moore disparó la derecha de contra. El golpe nació desde una posición baja, con el codo recogido, casi escondido, en el instante donde Marciano estaba lo suficientemente cerca para que la distancia fuera perfecta, pero lo suficientemente comprometido para que no pudiera salirse. La derecha de Moore viajó corta, limpia, con la cadera metida detrás, y encontró la cabeza de Marciano en el momento exacto donde el balance de Rocky estaba hacia adelante. La mandíbula recibió el golpe en un ángulo que multiplicó el efecto. Y Rocky Marciano, el hombre del récord perfecto, el campeón invicto, el que seguía avanzando aunque le cayera el mundo encima, fue a la lona. El Yankee Stadium quedó quieto por un segundo que pareció más largo de lo que fue. Marciano se levantó. Eso también forma parte de quién era. Nunca se quedó abajo. Se levantó, tomó el conteo, buscó el equilibrio y siguió. Pero la pelea ya había cambiado. Moore había demostrado que el mapa de Marciano tenía un punto vulnerable y que él sabía dónde estaba. Aún así, desde ese momento, Marciano hizo lo que mejor sabía hacer: ignorar el daño y seguir presionando, round tras round, cargando, buscando, metiendo presión. Moore siguió usando su oficio para mantenerse fuera del alcance más peligroso de Rocky, pero Marciano no se detuvo ni cuando el cuerpo le pedía descanso. En el noveno round, la presión acumulada de Marciano encontró su recompensa. Moore recibió el golpe que no pudo bloquear en el momento donde los pulmones ya no respondían tan rápido. Y las piernas ya no podían moverlo con la misma velocidad de antes. Cayó, el referee contó, y Moore no se levantó a tiempo. Marciano ganó, pero Moore lo había tirado primero, y aquí está lo que el puesto 3 significa en esta lista. Moore representaba el peligro del boxeador que sabe demasiado. No necesitaba ser más joven que Marciano, no necesitaba tener más energía, necesitaba un error, solo uno, y en el segundo round lo encontró y lo aprovechó. Ese es el tipo de rival que más debería asustar a cualquier campeón, porque no hay entrenamiento que garantice que nunca vas a cometer un error, y hay hombres que llevan años esperando exactamente ese momento. Moore siguió siendo una figura enorme del boxeo mucho después de esa pelea. Su carrera se extendió durante años más, entrenó a Ali en sus primeros tiempos, y su reputación de maestro del ring sobrevivió mucho más que el cinturón que nunca pudo quitarle a Marciano esa noche en el Yankee Stadium. Raza. Ya vimos al ídolo que Marciano tuvo que destruir con el corazón partido, al hombre invicto que casi le roba el récord en las tarjetas antes de que Rocky tuviera siquiera el campeonato, y al maestro veterano que lo mandó a la lona con una derecha que ningún entrenamiento puede garantizar que no llegue. Pero lo que viene ahora es más sangriento, más concreto y más cerca del límite real. El puesto 2 es César Charles, y lo que Charles le hizo a Marciano no fue mandarlo a la lona. Fue abrirle la nariz de una forma tan profunda y tan fea que la pelea estuvo a punto de parar no por nocaut, sino porque el médico o el referee podían decidir que Rocky ya no podía continuar. Si llegaste hasta aquí y todavía no le diste like al video ni estás suscrito al canal, raza, hazlo ahorita, porque lo que viene es la parte donde el invicto de Marciano deja de parecer una estadística limpia y empieza a parecer una herida abierta, y no te puedes ir justo cuando la cosa se está poniendo buena. César Mac Charles, la cobra de Cincinnati, era el tipo de boxeador que hacía que pelear con él fuera un problema intelectual además de físico. No era el más espectacular, no era el que llenaba arenas con promesas de sangre y fuego, era fino, técnico, frío en la distancia de una manera que desespera a los boxeadores que necesitan contacto para encontrar su ritmo. Y tenía credenciales reales. Fue campeón mundial de los pesos pesados, un título que había ganado en una era donde esa división era todavía el centro del universo del boxeo. Ex campeón, sí, pero eso no reducía lo que podía hacer dentro de un ring, y Marciano lo iba a descubrir de dos maneras distintas en 1954. La primera pelea fue el 17 de junio de ese año. Marciano llegó como campeón, Charles llegó como el hombre que quería quitarle el cinturón. Y el Yankee Stadium recibió una pelea que no terminó como Marciano hubiera querido, en el suelo, con el rival sin poder levantarse. Terminó en 15 rounds. 15 rounds completos, la distancia total. Charles fue el único hombre en la historia de las peleas de campeonato de Rocky Marciano que aguantó la distancia completa con él. 15 rounds contra el campeón que había noqueado a 43 hombres antes.
15 rounds de trabajo, de movimiento, de boxeo inteligente, de esquivar la presión de Rocky cuando venía más cargada y de responder con combinaciones limpias cuando el ángulo se abría. Marciano ganó por decisión unánime, pero la pelea fue una demostración de lo que Charles podía hacer: llevar a Rocky hasta el límite de la distancia y obligarlo a trabajar durante toda la noche sin encontrar el final que buscaba. Para Marciano, eso era un mensaje. No había knockout limpio esa noche. Había 15 rounds de esfuerzo y un rival que no se rompía. Pero si la primera pelea fue difícil, la segunda fue más cerca del abismo. El 17 de septiembre de 1954, la revancha. Charles volvía con la memoria de haber llegado al final la primera vez, y en algún momento de esa pelea, con una combinación que encontró a Marciano en un ángulo que no bloqueó a tiempo, Charles le abrió la nariz. No era un corte pequeño. No era el tipo de herida que la esquina sella con vaselina y sigue. Era una apertura en la nariz de Marciano que sangraba de una manera que hacía que todos en el rincón de Rocky supieran lo mismo al mismo tiempo. Si esto empeora, la pelea se para. No por knockout, no porque Rocky caiga, sino porque el médico ringside mira esa herida, decide que el riesgo es demasiado alto y le dice al referee que el campeón no puede continuar. Y así se puede perder un título mundial. Así se puede perder un invicto, sin caer, sin rendirse, sin que el cuerpo se niegue a seguir, solo porque la carne se abrió en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso es lo que Charles le puso enfrente esa noche. Aquí, raza, presta atención a este momento, porque es donde la cosa se vuelve real, de una manera que las estadísticas no muestran. Marciano estaba en el ring con la nariz abierta, el título mundial en juego, y la única salida que tenía era encontrar el knockout antes de que alguien desde afuera decidiera que la pelea ya no podía seguir. El reloj no corría a su favor. Cada round con la nariz sangrando era una oportunidad más para que la situación se saliera de su control. Cada intercambio podía ser el último si la herida empeoraba con otro golpe. Cada minuto que pasaba era un minuto donde el cinturón podía irse, no por lo que Charles hiciera dentro del ring, sino por lo que la herida dijera sobre el estado del campeón. Faltan 4 rounds para el final de la pelea. La nariz de Marciano sigue abierta. La esquina trabaja entre rounds, pero el daño es real y visible. El médico ringside mira. El referee sabe. Y Charles, que no es un hombre que pierde la calma, sabe también que el tiempo puede ser su aliado si puede mantener a Rocky moviéndose, si puede evitar el knockout durante suficiente tiempo. 3 rounds, 2 rounds, cada uno de ellos una apuesta de que Marciano va a encontrar el golpe antes de que alguien diga basta desde afuera. En el 8º round, Marciano encontró lo que estaba buscando. Con urgencia, con la presión de un hombre que sabe que no tiene tiempo de esperar, Rocky entró sobre Charles con una combinación que culminó con un derechazo que encontró a Charles sin la guardia en posición. La derecha llegó cargada, con todo el cuerpo de Marciano empujando hacia adelante, con la rotación de cadera que hacía que sus golpes cortos pesaran como si vinieran de alguien mucho más grande. Conectó en la cabeza de Charles en un ángulo limpio. Las piernas de Charles decidieron antes que su cerebro que la noche había terminado. Se fue hacia abajo. El referee contó y la pelea se acabó en el round 8. Marciano conservó el título, pero lo conservó con la cara ensangrentada, con una herida que pudo haber decidido la pelea sin que ninguno de los dos hombres tuviera que ver, y con la conciencia de que Charles le había mostrado algo que ningún otro rival había mostrado de esa manera, que el invicto podía terminar no porque el cuerpo falle en voluntad, sino porque el cuerpo falle en carne. Eso es lo que Ezzard Charles representaba en el puesto 2 de esta lista. El miedo más concreto, el más difícil de entrenar para neutralizarlo. Perder sin caer, perder por sangre, perder porque el cuerpo se abre en el momento más importante. Charles siguió siendo respetado como uno de los grandes técnicos de su generación, aunque la historia no siempre le dio el crédito que merecía en vida. Fue un campeón real, un rival real y uno de los hombres que más cerca pusieron al invicto de Marciano de desaparecer. Y aún así, con todo lo que Charles hizo, no es el número 1. Porque el mayor peligro que Rocky Marciano enfrentó en su carrera fue el campeón que lo tiró en el primer round. Lo tuvo perdiendo durante gran parte de la noche y lo obligó a encontrar, en el round 13 de toda la pelea, el golpe más importante de su vida. Hay algo que conecta a estos 5 hombres que va más allá de haber sido rivales difíciles. Cada uno de ellos le mostró a Marciano una forma distinta de perder. Y si los pones todos juntos, lo que obtienes no es una lista de rivales, sino un mapa completo de los peligros reales que existían dentro del récord perfecto.
Joe Louis fue el peso emocional, el ídolo que se convierte en rival. Ese tipo de presión no tiene defensa técnica porque no viene del rival, viene de adentro. Marciano tuvo que ser despiadado con alguien a quien admiraba, y eso lo puso en un lugar psicológico que ningún entrenamiento de boxeo prepara del todo. La pelea con Louis no estuvo cerca en el ring, pero estuvo cerca en la cabeza. Roland Lastarza fue el susto del invicto temprano, el hombre que le demostró que el récord perfecto podía romperse sin que nadie lo tumbara, sin sangre, sin knockout, solo con 10 rounds de boxeo apretado y 3 jueces con tarjetas distintas. Una decisión dividida antes de tener el campeonato. Así de frágil puede ser un invicto. Lastarza lo enseñó. Archie Moore fue el maestro que encontró el hueco, la demostración de que la experiencia es una forma de inteligencia que no envejece igual que el físico. Moore no tenía que ser más joven ni más fuerte que Marciano. Solo tenía que leer bien un movimiento de entrada y soltar la derecha en el momento exacto, y lo hizo. Segundo round. En la última pelea de la carrera de Rocky, César Charles fue la sangre y el peligro de que el cuerpo se rompiera. 2 peleas, las 2 duras. La primera llevando a Marciano los 15 rounds completos, que nunca le habían pasado antes en una pelea de campeonato. La segunda abriéndole la nariz de una manera que pudo costarle el título, sin que Charles necesitara noquear a nadie. Charles le mostró que hay formas de quitarle el cinturón a alguien que no requieren que ese alguien caiga. Y Walcott está en el número 1 porque hizo todo eso junto, en la misma noche, con el campeonato mundial en juego. El récord de Rocky Marciano, 49-0, 43 knockouts, es real. No hay trucaje, no hay favores, no hay asterisco, pero lo que este mapa revela es que ese récord no fue una línea recta. Fue una serie de momentos donde el invicto estuvo en peligro real, donde un golpe diferente, una herida peor, una tarjeta distinta o un error más podía haber cambiado la historia. Y la razón por la que Marciano es Marciano no es porque nunca estuvo en esos momentos, es porque estuvo en todos ellos y encontró una salida en cada uno. Eso es lo que el número 1 de esta lista va a cerrar, porque la noche contra Jersey Joe Walcott fue la noche donde todos esos peligros se juntaron al mismo tiempo. Su nombre real era Arnold Raymond Cream. El nombre con el que entró a la historia fue Jersey Joe Walcott. Y el tipo de boxeador que era Walcott es difícil de describir en términos modernos, porque su estilo era raro incluso para su época. Se movía de maneras que no seguían el manual, cambiaba el ritmo sin aviso, usaba ángulos que otros boxeadores no buscaban y tenía una mano derecha que no avisaba antes de llegar. No era el campeón más popular, no era el que generaba más aplausos, con su trabajo limpio y visible. Era el tipo que frustraba a los rivales porque nunca podían encontrar un ritmo estable contra él. Y cuando el rival se frustraba y empezaba a buscar soluciones desesperadas, Walcott encontraba el momento para castigar. Llegó al campeonato mundial después de un camino largo y con más de una derrota en el historial, incluyendo 2 peleas contra Joe Louis, que lo habían dejado afuera del trono. Pero llegó. Y cuando tenía el cinturón, lo defendía con toda la astucia que había acumulado durante años de pelear contra los mejores. El 23 de septiembre de 1952, Municipal Stadium de Filadelfia. Marciano llega como el retador invicto, el hombre que viene con 42 victorias y 42 victorias, sin una sola derrota, con todo por ganar esa noche. Walcott llega como el campeón mundial, el que tiene el cinturón, el que no necesita ganar para conservar lo que ya tiene. Todo lo que Marciano necesita esa noche es ganar. Todo lo que Walcott necesita es no perder. Y en el primer round, Walcott le mandó un mensaje muy claro sobre cómo iba a estar la noche. Fue un gancho de izquierda que encontró a Marciano en una posición que no era su mejor ángulo de defensa. Walcott había estado estudiando el movimiento de entrada de Marciano y lo había visto venir. Cuando Rocky comenzó su avance, Walcott ya tenía el gancho cargado. La izquierda salió con velocidad y encontró la mandíbula de Marciano con una precisión que no necesitaba ser un golpe demoledor para hacer lo que hizo. Marciano fue a la lona. Primera caída profesional de su carrera. El invicto que nunca había caído, el hombre que seguía avanzando aunque le cayera el mundo encima, estaba en el piso del Municipal Stadium con Walcott mirándolo desde arriba y el referee empezando el conteo. El estadio lo procesó antes de que el sonido llegara a todas las filas, y entonces el ruido llegó. Marciano tomó el conteo, escuchó los números, esperó y se levantó, porque eso también forma parte de quién era. El piso no era el final, era solo un momento desde donde había que encontrar la vuelta. Pero la noche no mejoró de inmediato. Walcott boxeó con toda la inteligencia que tenía, que era mucha.
Se movió, cambió ángulos, usó la jab para mantener a Marciano en distancia cuando lo necesitaba y entró a castigar cuando vio los huecos. Marciano seguía presionando, porque esa era la única respuesta que conocía y la única que podía funcionar. Pero Walcott no era el tipo de rival que se paraba a recibir presión sin responder. Round tras round, Walcott fue construyendo algo en las tarjetas. Los rounds los estaba ganando. No todos, pero suficientes para que la pelea se viera complicada. Marciano buscaba el knockout, como siempre, pero Walcott tenía el timing para salirse justo cuando la derecha de Marciano estaba cargada. Llegaron al round 13, y aquí hay que detenerse porque lo que pasó en ese round es el momento más importante de la carrera de Rocky Marciano. Para cuando empezó el 13º round, Walcott tenía una ventaja real en las tarjetas según varios observadores. No estaba dominando la pelea de manera cómoda, pero sí estaba arriba. Marciano tenía que hacer algo enorme, y tenía que hacerlo pronto, porque si la pelea terminaba por decisión, el cinturón se quedaba con el campeón. Los dos hombres se metieron al centro del ring. Walcott seguía moviéndose, seguía buscando los ángulos que le habían funcionado durante 12 rounds. Marciano buscaba el cuerpo a cuerpo, buscaba la posición donde su presión fuera más efectiva. Y entonces Walcott, por un instante, por una fracción de segundo, dejó un espacio. Agárrate, raza. Porque así se construyó la carrera entera de Rocky Marciano. La derecha de Marciano nació desde una posición que desde afuera parecía sin espacio. El brazo estaba recogido, el codo adentro, el peso del cuerpo de Marciano aún en movimiento hacia adelante. Pero la rotación de cadera que Marciano tenía, esa que hacía que sus golpes cortos llegaran con un peso que no correspondía a la distancia visible, comenzó a cargar el golpe desde abajo. La derecha salió por dentro, cruzando por el hueco que Walcott había dejado con el movimiento de su guardia. Un hueco pequeño, un hueco que duró lo que dura un parpadeo, pero suficiente. La Suzy Q conectó en la mandíbula de Jersey Joe Walcott con un impacto que no fue espectacular visualmente porque los golpes más limpios casi nunca lo son. No fue un uppercut cinematográfico, fue una derecha corta, seca, perfecta en el ángulo y perfecta en el momento, que aterrizó exactamente donde tenía que aterrizar. Walcott cayó hacia atrás, las piernas ya no tenían instrucción que seguir. El cuerpo cayó al suelo con el peso de un hombre que ya no está consciente de lo que está pasando, y quedó ahí, en la lona del Municipal Stadium, mientras el referee comenzaba el conteo que no iba a terminar porque Walcott no tenía más pelea esa noche. El estadio reventó. Rocky Marciano era campeón mundial de los pesos pesados. Pero para que ese momento signifique lo que significa, hay que recordar lo que estaba pasando antes de que llegara. La caída en el primer round, los rounds perdidos, la ventaja de Walcott en las tarjetas, el campeón defendiendo con oficio y astucia todo lo que había tardado años en construir. Marciano no ganó esa noche por dominio, no ganó porque fue mejor toda la pelea, ganó porque encontró un golpe en el momento exacto, y ese golpe fue la diferencia entre campeón y el hombre que casi lo fue. Eso es lo que Jersey Joe Walcott representa en el número 1 de esta lista. No fue solo un rival peligroso, fue la noche más peligrosa de la carrera de Marciano, la que reunió todo, la caída, los rounds en contra, el campeonato mundial como premio y la posibilidad real de que la historia se escribiera diferente. Walcott combinó en una sola pelea el daño emocional de caer por primera vez, el peligro técnico de un campeón que boxeaba con cabeza y no con fuerza bruta, y la presión de que el resultado podía decidirse por las tarjetas si Marciano no encontraba el knockout. Y Marciano lo encontró en el round 13, con la Suzy Q, por un golpe. Walcott se mantuvo ligado al boxeo después de retirarse como peleador. Llegó a ser árbitro, incluyendo su participación en la segunda pelea de Muhammad Ali contra Sonny Liston, donde su manejo de la pelea fue polémico y quedó como uno de los momentos más discutidos del arbitraje en la historia del deporte. Pero antes de todo eso, fue el hombre que le mostró a Marciano que el invicto perfecto podía terminar en cualquier noche, contra cualquier rival que tuviera suficiente astucia, suficiente experiencia y suficiente mano para aprovechar el primer round. El 49-0 de Marciano pesa más, no menos, cuando se conoce la historia de esa noche. Porque un invicto que sobrevivió a todo eso no es el récord de un hombre que nunca estuvo en peligro. Es el récord de un hombre que estuvo en peligro real múltiples veces y siempre encontró la salida. Así termina la historia del récord perfecto que no fue perfecto en el camino. Lewis en las cuerdas del Madison Square Garden, con el ídolo cayendo fuera del ring mientras Marciano se quedaba parado sin saber bien cómo celebrar. La Starza con las tarjetas apretadas y un juez que lo tenía arriba, demostrando que el invicto podía desaparecer sin que nadie lanzara un golpe definitivo.
Moore en el Yankee Stadium, con la derecha de contra que encontró el hueco exacto y mandó a Rocky a la lona en la que sería su última pelea profesional. Charles con la nariz de Marciano abierta como una herida que podía decidir un campeonato sin que ninguno de los dos lo eligiera. Y Walcott, con el round 1 ya en los libros como la primera caída oficial de Marciano, boxeando con frialdad y astucia durante 12 rounds, construyendo una ventaja que podría haber sido suficiente si Rocky no hubiera encontrado esa derecha en el 13. 5 hombres. 5 noches donde el 49-0 pudo haberse quedado en 48-1 o menos. Eso es lo que este video guarda entre líneas. El récord de Marciano no es la historia de alguien que nunca estuvo en peligro. Es la historia de alguien que estuvo en peligro real y siempre encontró una forma de que la noche terminara a su favor. Si este video te gustó, raza, dale like ahorita y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene, porque hay más historias como esta esperando. Nos vemos en el próximo video.